Shabbat Shalom. En este día vamos a compartir, vamos a hablar sobre lo que es el incienso. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, lo más que podamos. Es un poquito extenso, por lo tanto, tal vez tengamos dos o tres videos. Nos han hablado tantas cosas a través de los años sobre las cosas que no debemos hacer según las personas o según el conocimiento de cada uno, y nos han echado al olvido muchas prácticas que existen en la Biblia por tal o cual razón. El objetivo de este estudio es conocer verdaderamente si nosotros como seguidores de Yahusha en este siglo, en el pleno siglo XXI, si debemos continuar con estas prácticas, la práctica de el quemar incienso. Entonces, vamos a ver el incienso en las escrituras. No vamos a llegar a una conclusión sobre el tema hasta que terminemos el estudio. Al final del estudio, entonces, llegamos a una conclusión de si debemos o no debemos realizar esta práctica. Y cada uno puede llegar a su propia conclusión, de modo que le sirvan esos versículos para un mejor conocimiento de la verdad, porque es lo que queremos. La palabra que se usa para definir incienso en la Biblia es del hebreo ketoreth. El diccionario Strong lo define ketoreth como una fumigación, incienso dulce, perfume, humo, olor de sacrificio quemado, humo dulce de sacrificio, perfume, incienso. Como incienso aparece traducido unas 57 veces, como perfume unas 3 veces. Entonces vamos a explicar un poquito esto. El incienso, cuando se usa la palabra ketoreth, puede ser una fumigación, que es lo que significa la palabra en hebreo. ¿Qué es una fumigación? Una fumigación es cuando una persona en el campo, también en la ciudad, toma una bomba, le echa líquido, en la mayoría de los casos son insecticidas, le echa líquido y comienza a fumigar los árboles para matar las polillas. Al fumigar, este es con agua, ¿eh? Al fumigar los árboles, hay un olor que destila la fumigación a regar los árboles. Esta es una forma de fumigación, pero también existe la fumigación con humo. Existen unos aparatos que se usan para fumigar en contra de mosquitos, pero es un humo que fumiga de modo tal que si no estás acostumbrado, puedes pensar, oh, se está quemando algo, pero no, es humo. Ese humo crea un olor o un hedor que los mosquitos no les gusta, mueren y se van. Esto es lo que se entiende por fumigación. Incienso es el término que estamos tratando. Incienso dulce. ¿Dulce por qué? Porque el aroma que se percibe es agradable. Es un aroma que es aceptable a los sentidos, que nos gusta. Humo. Es que la palabra incienso en sí tiene que ver con el humo. Como les expliqué, cuando se usa una bomba de humo para fumigar, esto lo que crea es, este humo lo que crea es un olor. Y este olor es lo que perciben los insectos y se alejan. Por eso, Ketoref también es humo y es en el sentido más amplio de la palabra el uso del humo. Olor de sacrificio quemado, por supuesto. Una vez más, tiene que ver lo mismo. Es la misma palabra, olor de sacrificio. Todo tiene que ver el olor. El Ketoref, el incienso, tiene que ver con el olor. ¿Por qué quemado? Porque es que cuando se quema, ese olor se intensifica y crea lo que es este olor dulce o olor quemado.
De sacrificio, sacrificio es una ofrenda, olor de ofrenda quemada. En otras palabras, en otros lugares aparece como perfume. ¿Por qué perfume? La misma palabra que se traduce como fumigación, incienso dulce, humo, olor de sacrificio quemado, se traduce como perfume. ¿Por qué el perfume? Porque el perfume destila un aroma dulce, un aroma agradable. Hay diferentes tipos de aroma, hay dulce, hay seco, hay semiseco, pero es un aroma agradable al ser humano, a nosotros. Por eso hay ocasiones que podemos decir, wow, qué rico huele fulano de tal, qué rico huele fulanita de tal, porque lleva un perfume bien, bien bueno y nos gusta, nos llama a los sentidos. Esto es Ketoref. Por eso es que en la Biblia la palabra que se usa para decir incienso es Ketoref, y como incienso aparece 57 veces, como perfume 3 veces. Pero en definitiva, todo tiene que ver con el olor que destilan todas estas fragancias, el olor que destila esta fumigación, el humo que sube de la ofrenda. Y este humo crea un olor, viene con un olor agradable. Esto es lo que significa la palabra incienso en la Biblia. Vamos a ver desde cuándo comenzó el uso del incienso, porque a veces hablamos y no entendemos cuál es el origen ni de dónde vienen las cosas, y hasta que no entendamos cuál es el origen de las cosas, vamos a seguir perdidos. Vamos a leer en el libro de Jubileos, su capítulo 3, versículo 26. Luego les hizo vestidos de piel, se los puso y los echó del jardín del Edén. Y el día en que salió del jardín, ofreció a Adán un buen aroma, aroma de incienso, gálbano, mirra y nardo. Por la mañana, cuando salió el sol, el día en que cubrió sus vergüenzas. En otras palabras, Adán, el primer ser humano creado, cuando pecó, y Yahuwah lo sacó del jardín esa misma mañana al salir el sol. ¿Qué hizo Adán? Adán ofreció un buen aroma a Yahuwah Elohim, aroma de incienso. Y para que entendamos mejor, nos dice los componentes que usó. Usó el gálbano, usó la mirra y usó el nardo. Entendemos que el primer ser humano creado, de donde venimos todos, ofrece incienso a Yahuwah Elohim. Esta es la primera parte. Después de esto viene Enoch o Hanok. Enoch no nos dice en sí de que él ofreció incienso, porque el libro de Enoch en realidad no se trata de Enoch. El libro de Hanok no se trata de Hanok, sino de las cosas que Yahuwah habla. Pero Enoch nos habla en su capítulo 29, 30, 31 de árboles increíbles que todos tienen que ver con estos olores agradables. Enoch habla de todo tipo de incienso y de árboles. En Enoch 29:1, desde allí fui a otro lugar en el desierto y me alejé mucho hacia el oriente de este sitio. Allí vi árboles silvestres que exudaban perfumes de incienso y mirra, y sus frutos son parecidos a las nueces, que exudar, o sea, mostraban que se podían oler a distancia. ¿Qué? Perfume de incienso y mirra. Enoc 30, Enoc 30. Y más allá de ellos, me alejé muy al oriente y vi otro gran lugar, con valles de muchas aguas, en el que había cañas dulces aromáticas semejantes al lentisco. En las orillas de estos valles vi el fragante cinamomo, y más allá de estos valles me alejé hacia el oriente. Ustedes pueden leer el capítulo 29, el 30 y el 31 completo para que tengan una mejor idea, porque tienen muchísimas informaciones interesantes. En el capítulo 30 nos dice, cañas dulces aromáticas, semejantes al lentisco, que son dulces aromáticas, o sea, de un aroma dulce. Y más adelante, ¿qué fue?
vio que fragante del cinamomo. El cinamomo es el cinnamon. El cinnamon creo que es la canela, que son fragancias dulces, aromáticas, naturales. Capítulo 31. Me fueron mostradas otras montañas y también en ellas vi árboles de los cuales salía la resina llamada saro y gálbano. Hablamos de gálbano, la resina, muy importante. Yo me crié en un campo y recuerdo que había un árbol bien hermoso que cuando le daba un machetazo, lo trataban de cortar, echaba una resina, estoy hablando que echaba porque era cuando estaba pequeño, sigue el árbol por ahí y echa la resina, pero en ese tiempo echaba una resina. Es como cuando ustedes le hacen un pincho, un golpe a una mata y bota como una leche, un líquido. Esta es la resina. En estos árboles es una resina, pero una resina aromática, que es el saro y el gálbano. Más allá, todos los árboles estaban llenos de resina que era semejante a la corteza del almendro. Cuando se casca en estos árboles, sale de ellos un olor perfumado. Y cuando se muelen las cortezas, son superiores a cualquier perfume. Son árboles naturales. Cuando se le quita la cáscara a estos árboles, dan un olor perfumado. Y cuando estas cortezas, o sea, las cáscaras, se muelen, el olor es superior a cualquier perfume. Y estos son árboles naturales que Enoch está hablando. Para que entendamos la importancia de estos olores, la importancia del incienso en la presentación bíblica. Noah ofrece incienso, o sea, Noé también ofrece incienso. Vamos a ver en el libro de Jubileo 6, a primeros del tercer mes, salió del arca y construyó un altar en aquel monte, mostrándose sobre la tierra. Tomó un cabrito y expió con su sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella hubo, salvo lo que estaba en el arca con Noé, Noah. Ofreció la grasa sobre el altar y tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal, tórtola y palominos, ofreció un holocausto en el altar. Echó sobre ello una ofrenda de masa de harina con aceite, hizo una libación de vino y derramó encima de todo incienso, haciendo elevarse un buen aroma grato ante Yahuwah. Aspiró Yahuwah el buen aroma e hizo con él un pacto para que no hubiera sobre la tierra diluvio que la destruyese. Entiendan lo que está pasando. Cuando Noah es salvado, Noah y su familia sale del arca, lo primero que Noah hace es que ofrece un sacrificio a Yahuwah. Se encuentra que la grasa sobre el altar. A veces a nosotros nos hablan mucho, no, porque no debemos comer sangre, pero las personas se olvidan de que Yahuwah siempre dice que la grasa del animal es de él. Recuerdo que mamá, cuando mataba los chivos, ella usaba la grasa del animal para hacer algo que le llaman manteca, parecido a la mantequilla. Es una versión rústica, pero es de la grasa del animal que mamá hacía manteca y esta manteca era lo que se usaba como aceite para cocinar. El aceite que se conoce como hoy, en aquel tiempo no se usaba tanto, lo que se usaba era la manteca. Pero esta manteca, esta grasa es lo que Yahuwah Elohim dice que es de él. Y esta grasa, esta manteca, es que Noah ofrece sobre el altar. Pero no solamente eso, ofreció un holocausto en el altar. A veces nos confunden las traducciones en español porque nos hablan de cosas que a veces ni conocemos. Por ejemplo, le pregunto, ah, un holocausto. ¿Saben lo que es un holocausto? Muchos van a decir términos diferentes, pero en realidad holocausto lo único que significa es ofrenda quemada. Es lo que significa el término holocausto. Entonces, por eso estamos restaurando los términos en la Biblia. En vez de holocausto, debe decir
ofreció una ofrenda quemada en el altar. Las personas tienen que ir al diccionario para buscar lo que significa holocausto. Y aún así a veces ni entienden. Echó sobre ello una ofrenda de masa de harina con aceite. Esta ofrenda de masa de harina con aceite, oye, es Noah, en los tiempos de Noah, que lo está haciendo. Y vamos a ver que es una ofrenda muy común a lo largo de este estudio. Hizo una libación de vino. Ahí viene libación, que lo traduce en muchas partes. Muchos ni sabemos qué es libación. Tenemos que buscar en un diccionario y rebuscar para saber lo que es libación. La palabra libación simplemente significa ofrenda de bebida. Es una ofrenda de bebida. Por eso dice, hizo una ofrenda de bebida de vino y derramó encima de todo incienso. ¿De todo qué? De todo incienso. Porque Noah ofreció incienso, haciendo elevarse un buen aroma, grato ante Yahuwah. Y a Yahuwah le encantó este aroma. Por lo tanto, hizo el pacto con Noah. Y ahí es de donde viene que en Génesis, en Bereshit, nos habla del arco que está en los cielos, que lo conocemos comúnmente como el arco iris. Ese arco que está en el cielo es la señal de este pacto que Yahuwah hizo después de Noah darle la ofrenda y ofrecerle incienso. Abraham, Abraham ofrece incienso. Jubileos 15. En el año quinto del cuarto septenario de este jubileo, a mediados del tercer mes, hizo Abraham la fiesta de las primicias, la recolección del trigo, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la primicia, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shabúa, la fiesta de las 7 semanas. Muy importante, en el tercer mes. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Hizo Abraham la fiesta de las primicias, la recolección del trigo. Hizo una nueva ofrenda además de la ofrenda del grano a Yahuwah. Un novillo, un carnero y una oveja en el altar como holocausto, o sea, como ofrenda quemada a Yahuwah. E hizo holocausto, o sea, ofrenda quemada de la ofrenda y libación sobre el altar y ofrenda de bebida sobre el altar junto con incienso. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció una ofrenda quemada a Yahuwah, ofrenda de bebida a Yahuwah, junto con el incienso. Por lo tanto, ¿qué hizo? Ofreció incienso. Es aroma agradable. Abraham ofrece incienso en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver. Jubileos 16. Levantó allí un altar a Yahuwah, que lo había librado y lo consolaba en su tierra de inmigración. E hizo una gran fiesta de regocijo en este mes durante 7 días, cerca del altar que había construido en Bersabé. Levantó chozas para él y sus siervos en esta festividad, siendo el primero que celebró la fiesta de los tabernáculos sobre la tierra. No hay que explicar, ¿verdad? Abraham fue el primero. Ok. En estos 7 días, Abraham ofreció diariamente en el altar un holocausto, o sea, una ofrenda quemada a Yahuwah de 2 bueyes, 2 carneros, 7 ovejas y un cabrito, para hacer con ello expiación por sus pecados, o sea, por el perdón de sus pecados, por sí y por su descendencia. Como ofrenda saludable, sacrificó 7 carneros, 7 cabritos, 7 ovejas y 7 machos cabríos con sus ofrendas de frutos y libaciones, o sea, ofrenda de su fruto que él trabajó y ofrendas de bebidas, produciendo con toda su grasa, lo que dice Yahú, una ofrenda quemada de olor agradable a Yahuwah. Mañana y tarde hacía quemar aromas de incienso. Durante estos 7 días de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, mañana y tarde, cada día, ¿qué hacía Abraham? Hacía quemar aromas de incienso, gálbano, estoraque, nardo, mirra, espiga y costo. Los ofrecía machacados puros juntos en partes iguales. Eran
especias naturales y él lo que hacía era que lo machacaba, lo majaba juntos en partes iguales y entonces o lo trituraba y entonces lo ponía al fuego y se convertía en el incienso, este aroma agradable a Yahuwah Elohim. Celebró la fiesta durante 7 días, regocijándose con todo su corazón y toda su alma, él y todos los de su casa, sin que hubiese con él ningún extraño ni incircunciso. Recuerden, las fiestas son, no son para todo el mundo. Las fiestas son para usted y su familia, lo que están en su casa, el extranjero que está en sus puertas, el esclavo que decide abrazar la ley de Yahuwah, los mandamientos de Yahuwah, que decide seguir a Yahusha. No es para todo el mundo, siempre le digo eso. Pero Jacob también ofrece incienso. Jubileos 32. En aquellos días había concebido Raquel a su hijo Benjamín, con el que Jacob cerró el cómputo de sus hijos. Entiéndase, Benjamín fue el último hijo de Jacob. Subió Jacob y tocó a Leví o Leví la suerte de Yahuwah. Se recuerdan, hablamos anteriormente que Leví había tenido un sueño de que había sido investido como sacerdote de Yahuwah, como Cohen, y ahí es cuando entonces su padre Jacob lo viste como sacerdote. Entonces, continuamos leyendo. Su padre lo invistió con la vestimenta del sacerdocio y le llenó las manos. El 15 de este mes llevó al altar 14 toros, 28 carneros, 49 ovejas, 7 corderos y 21 cabritos como holocausto, o sea, como ofrenda quemada en el altar de sacrificios agradables a Elohim por su buen aroma. ¿Por qué? Su buen aroma. Este fue su cumplimiento, el voto que había hecho de dar diezmo con su ofrenda de frutos y libación. Jacob le había dicho a Elohim que si lo bendecía en su camino, le iba a dar el 10% de todo. ¿Y qué hizo? Le dio el 10% de su hijo, de los hijos. Leví es el 10%. Y le dio el 10% de todo. Ofreció la ofrenda de sus frutos, también ofrendas de bebida. Cuando lo consumió el fuego, puso incienso en él por encima del fuego. Hizo además una ofrenda pacífica de 2 toros, 4 carneros, 4 ovejas, 4 machos cabríos, 2 corderos añojos y 2 cabritos. Así estuvo haciendo a diario 7 días. Jacob está celebrando la fiesta y en la fiesta está presentando, quemando incienso a Yahuwah Elohim. Entonces, recapitulamos. Adán fue el primero que ofreció incienso. Enoc o Hanok nos habla de todos los árboles aromáticos que sirven para incienso y perfumes agradables. Después viene Noé ofrece incienso. Abraham ofrece incienso. Y viene Jacob, y ofrece incienso. Recuérdense que ninguno de estos personajes están en la ley. Todavía no han llegado a lo que las personas hablan, la ley mosaica. Moisés todavía no ha llegado, ¿eh? Moisés viene después de esto. Recuérdense que el hijo de Jacob, Joseph, es que es vendido como esclavo. Entonces van todos con la hambruna a Misraim, Egipto, y allí es donde duran 450 años de esclavitud. Y en ese intervalo de tiempo es que Yahuwah manda a Moshe. O sea, la ley no ha llegado. Todo esto es antes de la ley. Altar del incienso. Ya esta parte del altar del incienso es cuando Yahuwah le da la ley a Moshe y le da instrucciones para que construya el tabernáculo, pero también le pide el altar del incienso. Algo importante que estaba en el tabernáculo de Yahuwah. Entonces, esta parte que vamos a hablar, simplemente leerle algunos versículos para que entendamos lo importante que es. Tan importante que Yahuwah Elohim
manda hacer un altar para el incienso. Shemot 25:6. Aceite para luminaria, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Aromático es el término san, que significa olor dulce, o sea, incienso de olor dulce, de aroma, incienso de especia. El aceite para los luminarios es el aceite para las luces. Y el aceite para la unción, para ungir las cosas. Vamos a ver más adelante sobre esto. Shemos 30. Y quemará sobre él a Aarón incienso de aroma cada mañana, cuando prepararan las lámparas. ¿Quién era que quemaba el incienso? Aarón. Cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el incienso perpetuo delante de Yahuwah por sus generaciones. ¿Quién era que quemaba incienso en la noche? Aarón por todas las generaciones, o sea, perpetuo es eterno, es lo que está diciendo. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, o sea, ofrenda quemada, ni presente. Dice presente, pero el término que se usa es sacrificio de carne, ni tampoco derramarás sobre él ofrenda de bebida. Esto es lo que está diciéndole Yahuwah Elohim sobre el altar del incienso. Esto es en el templo. Ya pasamos la época antes de la ley, ahora estamos en la ley y esto es en el templo. Cuando habla de incienso extraño, ¿qué es lo que quiere decir extraño? La palabra extraño es sur en hebreo, que significa desviado, profano, adúltero. Vamos a explicar. Cuando dice, no ofrecerá sobre el incienso extraño, significa olor profano. De ahí de ser extranjero, extraño, venir de otro hombre o lugar. ¿Qué es lo que te está diciendo cuando te dice incienso extraño? Extraño es toda aquella cosa que Yahuwah no te ha mandado a ofrecer. Es lo que le está diciendo a Aarón, porque él le da un listado de las cosas que va a ofrecer. Nada que sea profano, nada que sea adúltero, adulterado. Y recuérdense que adúltero significa idolatría, nada que tenga que ver con idolatría. Nada que sea extranjero de otro lugar. Nada que venga de otro hombre o lugar. Es lo que te está diciendo. Por eso es que habla del incienso extraño. Estamos hablando en el altar, el aceite de la unción. Para que hay muchos, si leen en Shemot 30, van a ver muchas informaciones, pero les he dejado estos dos versículos por una razón importante. Sobre carne de hombre no será untado, ni harán otro semejante, conforme a su composición. Santo es, por santo han de tenerlo ustedes. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. ¿Cómo fue? O sea, el aceite de la unción es único. Los ingredientes que te da ahí en Shema 30 no es algo que nosotros debemos imitar ni hacer porque es único. Es tanto así que te está diciendo que cualquiera que compusiere un ungüento semejante, o sea, usando los ingredientes que tiene ahí para componer un ungüento, o sea, un aceite, y que lo ponga sobre cualquier extraño. Extraño, recuérdense que fue lo que dijimos que significaba extraño, desviado, que lo ponga sobre cualquier persona que se ha desviado de Yahuwah Elohim, que se ha alejado de Yahuwah Elohim, será cortado de su pueblo. Que lo ponga sobre cualquier idólatra, que es lo que significa la palabra extraña, sur, que dijimos ahora mismo, será cortado de su pueblo. Este aceite de la unción no se debe hacer otro igual. Entonces, yo por mi caso ni miré la lista ni la quiero mirar porque no quiero hacer algo que no deba. Y recuérdense que el aceite de la unción, hoy en día tenemos otro tipo de aceite de unción porque no usamos aceite semejante, pero no es para ponerlo sobre extraños, no es para ponerlo sobre persona adúltera, o sea, sobre persona idólatra.
No es para ungir una persona que se ha desviado de Yahuwah, que se ha alejado de Yahusha. No, 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 no. Es solamente para aquel que Yahuwah ha apartado únicamente. Vamos a ver el perfume, la confección aromática. Existen todos los ingredientes, pero la razón por la cual solamente dejé esos dos versículos, van a entenderla ahora. Y harás de ello una confección aromática de obra de farmacéutico, bien mezclada, pura y santa. De obra de farmacéutico es una persona específica, una persona especializada, ¿eh? Como la confección que harás, no se harán otras según su composición, que será cosa sagrada para Yahuwah. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla será cortado de sus pueblos. En otras palabras, el listado que te da de este perfume, no me interesa saberlo, porque no debo hacer otro semejante. Es lo que te está diciendo. Está prohibido. Esto fue solamente a Aarón. Entendamos. Fuego extraño, incienso. En Waikra 10. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahuwah fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahuwah que los quemó y murieron delante de Yahuwah. ¿Quiénes fueron estos? Los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón. Recuérdense que el único responsable de quemar incienso era Aarón. En realidad, Aarón y su descendencia, que fueron los ungidos como los sacerdotes o Cohen. Pero estos dos hijos de Aarón tomaron el incensario, pusieron incienso y quemaron incienso, fuego extraño, no, no mandado. Por eso le dice que Yahuwah nunca le mandó para que pusiera este fuego. ¿Qué pasó? Salió fuego de la presencia de Yahuwah y los quemó a los hijos de Aarón. Esto es en el templo. Recuérdense que todo eso que estamos hablando es en el templo. Y para que entendamos, vamos a ver cuáles eran los encargados del incienso en el templo. En Bemidbar 4:16. Pero al cargo del Azar, hijo de Aarón el Cohen, estará el aceite de la luminaria, o sea, el aceite de la luz. Y el incienso aromático, ya sabemos qué es, lo hemos definido. Y el presente continuo, una vez más, la palabra que usan como presente significa ofrenda de carne diaria. Presente continuo, el hebreo te dice, es ofrenda de carne diaria. Y el aceite de la unción, ya hablamos del aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y en sus vasos. O sea, solamente el Azar, hijo de Aarón, el Cohen, tenía la facultad de hacer estas cosas. No aquellos dos hijos de Aarón. Por eso ofrecieron fuego extraño, porque Yahuwah no lo mandó a ellos, mandó el Azar y los quemó, ¿eh? ¿Qué pasó entonces más adelante? Si estábamos hablando en el templo, ¿eh? La rebelión de Core o Cora, que es el nombre real. Vamos a ver en Bet-Midbar 16, Bet-Midbar 16:30. Tienen que leer el capítulo completo, solamente saqué algunos versículos porque es un video y entonces durarían horas. Es un video y lo tratamos de hacer lo más breve y conciso posible. Pero lean el capítulo completo. Ya eso es prácticamente la conclusión de la rebelión. ¿Qué pasó? Korah y su compañía querían usurpar el sacerdocio. Ellos no eran los sacerdotes, fue a Aarón y a sus hijos, que fueron ungidos como los Cohen de Yahuwah. Pero Korah, ellos querían hacer la versión de sacerdote de Cohen, que no le competía. Vamos a leer. Mas si Yahuwah hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos a Sheol,
Entonces conocerán que esos hombres irritaron a Yahuwah. Recuerden, lean bien, estos hombres irritaron a Yahuwah porque querían ofrecer incienso a Yahuwah, usurpar el sacerdocio. Y esto es lo que le está diciendo. Y aconteció que en acabando él de hablar todas esas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coraj, y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos a Sheol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación por la rebelión, por querer usurpar el sacerdocio. ¿Qué hizo? Bueno, fueron tragados vivos por la tierra, descendieron vivos los únicos que conozco que hayan descendido vivos a Sheol. Perecieron, murieron, excelente, pero bajaron vivos a Sheol por la rebelión, por ofrecer incienso extraño, olor extraño. Y todo Yasharel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Yahuwah y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Cuál era? 250 hombres. ¿Qué era lo que hacían? Que ofrecían el incienso, o sea, que ofrecían incienso extraño que Yahuwah no mandó en el templo, porque solamente le dio la facultad en el templo a Aarón y a sus hijos, y específicamente a Elazar. ¿Cuál es la advertencia sobre fuego extraño? Vamos a verlo. Bemidbar 16. Deben leer el capítulo completo. Solamente le pongo algunos versículos para que entendamos. En recuerdo a los hijos de Yashael que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón. ¿Cómo fue? Ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón, o sea, nadie que no pertenezca al linaje de Aarón, llegue a ofrecer incienso delante de Yahuwah, para que no sea como Corá y como su compañía, según se lo dijo Yahuwah por mano de Moshe. Exacto. Solamente a Aarón, a sus hijos, se les dio la facultad de ofrecer incienso en el templo. A nadie más. Solamente el descendiente de Aarón tiene la facultad de ofrecer incienso en el templo. Tienen ahí la advertencia de aquellos que no son de la simiente de Aarón, de la descendencia de Aarón, y ofrecen incienso en el templo. Y recuérdense que ya hablamos de lo que significa la palabra extraña. Ningún extraño, ninguno que no sea de la estirpe de Aarón, ningún hombre tiene esta facultad. Solamente Aarón y a sus hijos. Vamos a ver. Aarón y sus hijos ofrecen el incienso en primera de Dibre Hayamín 6. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sobre el altar del holocausto, o sea, ofrecían sobre el altar de la ofrenda quemada y sobre el altar del incienso en toda la obra del lugar santísimo, y para hacer las expiaciones sobre Yasharel, conforme a todo lo que Moshe, siervo de Elohim, había mandado. Entonces, ¿quiénes eran? Aarón y sus hijos en el templo. Vamos a ver otro acontecimiento que pasó. Y el rey Uziyahu contrajo lepra, fue contagiado de lepra, o sea, fue maldito con la lepra. ¿Pero por qué? Por la misma cuestión, es algo delicado el ofrecer fuego extraño a Yahuwah, aquel que él no ha mandado. Segunda de Dibrejayamim 26. Y se pusieron contra el rey Uziyahu y le dijeron, no te pertenece a ti, oh Uziyahu, el quemar incienso a Yahuwah. Por supuesto que no, no acabamos de leer a quién le pertenece el quemar incienso a Yahuwah. A Aarón y sus hijos nada más, sino a los Cohen, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, porque fueron consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahuwah Elohim. ¿Y qué pasó? Y se airó Uziah, que tenía el incienso en la mano para quemarlo.
Y en esta su ira contra los Cohen, la lepra le salió en la frente delante de los Cohen en la casa de Yahuwah, junto al altar del incienso. Y le miró a Sariajo, el sumo Cohen, y todos los Cohen, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir a prisa de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Yahuwah lo había herido. Así el rey Uziyahu fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Yahuwah. Jotham, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? El rey, ese rey Uziyahu, que fue a ofrecer incienso en el templo. Pero, eh, ¿qué fue lo que pasó? Quebrantó el mandamiento de Yahuwah. Yahuwah no le dio a él la oportunidad de hacerlo, solamente a Aarón y a sus hijos. Por lo tanto, fue maldito con la lepra. En el templo, solamente a Aarón y sus descendientes tenían la facultad de quemar el incienso. Vamos a ver, entonces, en la época de David, el rey David, en la época de los reyes, en el libro de Tehilim 141, o sea, Salmo 141. Este es un versículo que es el versículo favorito de hoy en día de la mayoría de las congregaciones que usan este versículo para esconderse o para apoyarse y decir que ya en ese tiempo no está permitido, no se ofrecen los inciensos. Entonces vamos a leer. Sea enderezada mi oración delante de ti como incienso. El don, la palabra que se usa como don aquí es levantar. O sea, el levantar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Una vez más, la oración que sea como incienso y el levantar de las manos como ofrenda de la tarde. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? El salmista está diciéndole a Yahuwah Elohim que acepte su oración como olor grato a él. No está diciendo que ya él no va a quemar incienso, que simplemente con la oración ya no le está diciendo que como él recibe el olor grato del incienso, que es algo reconocido, algo que todos conocen, un olor fragante, entonces que reciba su oración como olor grato, como incienso. No es que ya no va a ofrecer incienso, no, es que su oración llegue a la presencia de Yahuwah y que el levantar de sus manos sea como la ofrenda de la tarde, como una ofrenda de sacrificio a Yahuwah. Esto significa, según algunos, que ya de aquí en adelante no se ofrecía el incienso. Lógico que no, pero David continuó ofreciendo sus holocaustos, sus ofrendas quemadas, sus ofrendas de bebida, sus inciensos, celebrando las fiestas. Pero Shelomo, su hijo, Salomón, el rey más sabio, también continuó celebrando las fiestas, ofreciendo incienso. O como algunos dicen, no, porque ya entonces el Salmo 141 en Tejelim dice que la oración es el incienso. Eso no es lo que te está diciendo. No te está diciendo que la oración es el incienso. Lo que está diciendo el salmista es que está orándole a Yahuwah para que su oración llegue como lo grato a Yahuwah, así como llega el incienso. No que la oración está sustituyendo al incienso. Eso no es lo que dice. Y que el levantar su mano es la ofrenda de la tarde. No es que está sustituyendo la ofrenda de la tarde, sino que el levantar de su mano se reciba como una ofrenda. Porque David continuó ofreciendo sus sacrificios, ofreciendo sus holocaustos, sus ofrendas quemadas, sus libaciones, su incienso. Los reyes continuaron en ello y llegaron hasta el tiempo de Yahusha y seguían ofreciéndolo. Entonces, no entiendo. Vamos a leer un último versículo para concluir la primera parte de ese estudio sobre el incienso. Vamos a leer en Mishle 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el amigo al nombre con el cordial consejo.
La palabra que se usa como perfume, recuérdense, es Ketoref, que es el ungüento y el incienso alegran el corazón. Es lo que te está diciendo el proverbista, que el ungüento que es el aceite aromático y el perfume, pero es el incienso de olor agradable, olor dulce. Alegran el corazón. ¿O es que ustedes no se han dado cuenta que al ofrecer un incienso, verdaderamente, literalmente, el corazón de uno se alegra? Se lo estoy diciendo porque yo lo he experimentado. Y repito, no estamos llegando a ninguna conclusión. Esto simplemente es la conclusión de esta parte. Pero no estamos diciendo que sí, que usted debe ofrecer incienso. Pero tampoco estamos diciendo que usted no debe ofrecer incienso. No, 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 no. Estamos leyendo lo que dice la palabra. Al final, vamos a llegar a una conclusión. Simplemente estamos hablando la verdad como es. Y al final, concluimos lo que verdaderamente debemos hacer. Entonces, para culminar esta parte, esta primera parte, quédense con este pensamiento del salmista, que la oración de él ora a Yahuwah Elohim para que Yahuwah la reciba como un olor grato en su presencia, y que el levantar de sus manos cuando está orando le sirva de ofrenda de sacrificio de la tarde a Yahuwah Elohim. Quédense con esta parte, que la oración de ustedes, que la oración de nosotros al orar a Yahuwah Elohim sea recibida ante su trono como un olor fragante, así como recibe el incienso, que reciba nuestra oración, así como recibe el olor del humo del incienso, que reciba nuestra oración, así como recibe la ofrenda de la tarde, que reciba nuestro levantar de mano en señal de ofrenda y sacrificio a Él. Es lo que nos dice el salmista. Recuerden, incienso es inhalar humo o respirar ese olor agradable. Más adelante vamos a ver la parte del humo, porque para dejarle con ese pensamiento, y no me malinterpreten, pero para dejarle con ese pensamiento, cuando una persona está fumando, ¿qué es lo que está inhalando? Y lo que están alrededor de esta persona, ¿qué es lo que están inhalando? No es un humo que inhalan. Y no estoy diciendo, no le estoy mandando a fumar, no. Es un pensamiento para que después en la próxima clase lo debatamos. Cuando se ofrece una ofrenda a Yahuwah, ofrenda quemada, ¿qué es lo que sube? No es un humo que sube, no es el humo que inhalamos, es el humo bueno o no. Y ahí viene la otra parte. Mantengan eso en sus mentes. ¿Qué significa cuando una persona fuma? ¿Qué es lo que está haciendo? Recuerden esto y con este pensamiento le dejo. Para Yahuwah. Shabbat Shalom.